En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando esta palabra de Dios que es viva y eficaz en el libro de Marcos, o sea, el Evangelio según Marcos. Ayer estuvimos hablando de la muerte de Juan, que nosotros lo conocemos por Juan el Bautista, y en aquella época también se le conocía por Juan Bautista, porque el ministerio de Juan comenzó en las orillas del río Jordán y predicaba que el pueblo tenía que arrepentirse de sus pecados. Y luego, como una señal física de ese arrepentimiento y de un compromiso para con Dios, entonces la gente se bautizaba. Se le llamaba el bautismo de Juan para arrepentimiento. Y Juan predicaba como nadie había predicado antes de él. Y Juan era el profeta, el primer profeta que después de 400 años de silencio, cuando Dios no había enviado profetas, surge Juan como profeta. Y Herodes estaba muy impresionado del ministerio de Juan. Y Herodes había metido en la cárcel a Juan porque Juan lo reprendía delante del pueblo de las maldades que él hacía y también del pecado de adulterio, porque Herodes estaba viviendo con la esposa de su propio hermano. Y como ya analizamos el día de ayer, cómo la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y él hizo una promesa precipitada. Le dijo, pídeme lo que quieras, cualquier cosa que quieras. Y para afirmar esta promesa a esta muchacha que había danzado, juró delante de todo el liderazgo que él había invitado, personas importantes, personas ricas, religiosos y también personas que gobernaban al pueblo de Israel. Así que su juramento y su promesa había sido hecha solemnemente delante de muchos testigos importantes. La muchacha no sabía qué pedir y fue a donde su madre Herodías, que ya sabemos que era una mujer perversa, una mujer que no tenía moral y que estaba acostándose con el rey Herodes, siendo ella casada con el mismo hermano del rey. Y esta mujer no le gustaba que Juan hubiese predicado y públicamente reprendido esta relación incestuosa, esta relación perversa y malvada.
y tenía odio en su corazón. Aunque Herodes fue un hombre malo, perverso, pero Herodías lo superaba por mucho, porque Herodes tenía temor de Juan. Herodes todavía no había perdido toda su sensibilidad. Percibía que Juan era un hombre justo y percibía que Juan era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Y aunque lo había metido a la cárcel porque Juan se había atrevido a reprenderle en público, nunca quiso matarlo porque le temía. También en parte Herodes era un hombre supersticioso. Era muy común en aquella época, en las épocas anteriores a Herodes y posteriores, que los que gobernaban eran supersticiosos. Consultaban con brujos y brujas, con adivinos. Y Herodes percibía que Juan era un hombre de Dios. Entonces, pero Herodes cometió un grave error. Se comprometió y juró e hizo una promesa y nunca se imaginó de que la hija de Herodías, aconsejada por su propia madre, le pidiese la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Se puede decir que quien mató a Juan fue Herodías, aunque Juan pudo haber evitado la muerte, porque es bien cierto, aunque Herodes pudo haber evitado la muerte de Juan el Bautista, porque la vida del hombre, por su valor intrínseco y porque el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y su semejanza, el valor de la vida de un ser humano está muy por encima de cualquier compromiso, juramento y promesa que se haya hecho. Pero el valor del ser humano en aquella época, como también en nuestra propia época, no se aprecia en su sentido más exacto de lo que significa tener la imagen de Dios. Porque nosotros vemos los crímenes que se cometen, vemos la corrupción de nuestros políticos y líderes que pasan muy por encima y que ni siquiera piensan en el valor que el ser humano tiene, no piensan que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque no creen en Dios, como Herodes tampoco creía en Dios, porque los romanos practicaban el politeísmo. Entonces, defendiendo, protegiendo su propia reputación, aunque Herodes se entristeció y le pesó en su corazón haber hecho esta promesa, no podía retractarse a causa del juramento y a causa de toda la gente importante que él había invitado. Estaba siempre, como ocurre siempre en el ser humano, buscando la aprobación del hombre, la gloria del hombre. Entonces dio orden que decapitasen a Juan. Entonces trajeron la cabeza de Juan en una bandeja y se la dieron a la hija de Herodías
y ella se la dio a su madre. Pero el rey quedó apesadumbrado, con tristeza en su corazón, y esto nos da un ejemplo o una advertencia a nosotros. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y no nos precipitemos en hacer promesas a la ligera. No sea que nos encontremos en un predicado semejante al que se encontró Herodes. Entonces, cuando oyeron que Juan había sido decapitado, sus discípulos vinieron y tomaron el cuerpo, reclamaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. No sabemos si también pidieron la cabeza para completar el cuerpo, pero fue así como Herodías, una mujer perversa, poseída de demonios, mala, corrompida, adúltera, mató a Juan el Bautista. Así que el pecado de Herodes fue un pecado grave, instigado por su mujer Herodías. Y Herodes no tiene excusa alguna. Amados hermanos y amigos, la Biblia dice que un día en el futuro los muertos van a resucitar y van a comparecer delante de un gran trono que en la Biblia se denomina como el trono blanco, y que ahí estará Jesucristo como juez, y que todos los seres humanos van a ser juzgados por sus obras, por sus intenciones, por sus palabras, por todos sus pecados, porque lleva Dios un registro de la vida de cada ser humano y de todos los pecados que el ser humano comete. Porque por tus palabras serás juzgado o por tus palabras serás condenado. Y la Biblia en diferentes libros, de los 66 libros que contiene, habla y anuncia de este juicio, que cada ser humano va a ser juzgado según sus obras. Así que cuando Herodes oyó del ministerio de Jesucristo, él dijo: es Juan, ha resucitado, y ha resucitado con grandes poderes. Pero esto lo dijo porque no podía olvidar el crimen que había cometido. Herodes, como cualquier persona perversa, mala, vive con mala conciencia, con una conciencia que acusa. Porque la conciencia es como un juez que Dios ha colocado en el corazón del hombre. Cuando hacemos lo bueno, la conciencia aprueba nuestra buena obra. Cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, como en el caso de Herodes, que había cometido fechorías, maldades, y el adulterio con Herodías, Juan le habló y le dijo: no te es lícito, no es correcto delante de Dios, como tampoco delante de la sociedad, delante de los hombres, lo que tú estás haciendo.
Pero Herodes era un hombre que todavía tenía sensibilidad. Y por eso, cuando oyó hablar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dijo: no es Jesús de Nazaret, es Juan que ha resucitado de los muertos. Entonces los discípulos de Juan enterraron a Juan, hicieron gran lamentación, y a Jesús se le dijo que Juan había muerto. El ministerio de Juan fue breve, muy breve, pero Juan cumplió a cabalidad el ministerio que Dios le había asignado a él. Juan era el profeta que estaba preparando al pueblo de Israel para que cuando se manifestase el Mesías, creyesen en el Mesías. Y era necesario que el pueblo estuviera espiritualmente listo, preparado, apto. Y lo que prepara y hace apto a un conglomerado humano, ya sea en un país como Honduras, en una ciudad como esta de Ciguatepeque, es necesario que toda la gente proceda al arrepentimiento. El mensaje de Juan era que era necesario arrepentirse de los pecados porque el reino de Dios había llegado, se había acercado. Y él decía: yo soy la voz que clama en el desierto, arrepentíos, convertíos. Y esa era la exigencia básica de Juan. Y el contenido del mensaje de Juan: arrepiéntanse. Y Juan murió cumpliendo ese ministerio, anunciando el arrepentimiento para que la gente estuviese preparada espiritualmente para recibir al Rey, al Mesías prometido en las Escrituras. Es la misma, amigo y amiga, exigencia de hoy. Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, convertíos y creed al Evangelio. Mañana vamos a seguir hablando de estas cosas, de la exigencia del Evangelio mismo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.